Hola, buen día. Aquí estamos en esta mañana, hermosa mañana en la ciudad de Tandil, con un frío que va en aumento este otoño. Me parece que ya estamos prendiendo las estufas, a aquellos que pueden. Uno por misericordia la está prendiendo, no es fácil, porque los sueldos de los jubilados, yo ya soy jubilado ya hace varios años y bueno, ya tengo mis 60 y pico de años, 66, así que contento con esta vida que Dios me ha concedido. Y no son tiempos fáciles. Todo el que conoce a Argentina, el que me está escuchando de afuera de Argentina, no son tiempos fáciles para Argentina. La economía está devastada por estos gobiernos progresistas, liberales, que le entregan todo el dominio territorial, el producto de la tierra. Y bueno, todo lo que es la abundancia de la tierra se la entregan a los grandes potentosos de la tierra, como pasaba en el tiempo pasado también, y como sigue pasando. Las grandes potencias se subyugan a los pueblos pequeños, a las naciones pequeñas, porque hay, como se dice, cipayos, entregadores de la patria. Pero bueno, el pueblo hoy está sufriendo mucho, los jubilados, la gente marginada, afligidos, necesitados, porque bueno, la parte empresarial se están cerrando muchas empresas en el país, se están cerrando y cerrando y cerrando, porque bueno, son propósitos que tienen los sistemas, las altas élites de la tierra, de ir subyugando a los pueblos y suprimiendo a los pueblos, sacándole todo para poder gobernar ellos, como se dice, tranquilamente. Cuando hay un pueblo subyugado, todo se puede gobernar. El Imperio Romano hacía así. Compraba a algunos líderes de ciertas naciones, que nosotros llamamos cipayos, vendidos. En ese entonces estaban los publicanos y bueno, en Israel y en el mundo. Ahora todo uno dice, ¿a qué converge todo esto? ¿A qué lleva todo esto? Todo el que está analizando los tiempos, el mundo se está dividiendo en potencias para gobernar el mundo. Todo hoy es comercial, pero habemos también naciones potentes militarmente que, bueno, subyugan más fácil a los pueblos, pero siempre para ponerlo comercial. Lo que las élites de arriba dicen es lo que se hace en el mundo. Los gobernantes de las grandes potencias están sujetos a esta pequeña élite que gobierna el mundo, pero sobre esa élite hay alguien, y sobre ese hay alguien mucho más fuerte. ¿Y quién es el que gobierna el mundo? ¿Quién gobierna la tierra? Bueno, la escritura es clara. Dios le ha permitido al diablo ser el gobernante por un tiempo, porque para Dios es un tiempo, para nosotros son miles de años que van pasando. Aunque Cristo lo venció y lo derrotó en el madero y le quitó la llave de la muerte y del Hades, y la tiene Él, la llave de la vida la tiene Jesús, pero el mundo, como desconoce todos estos propósitos eternos que Dios establece para libertar al hombre, para quitarle al hombre la ceguera espiritual, y eso se va a cumplir recién cuando el Señor quite el velo sobre las naciones. Todavía las naciones no se le ha quitado el velo. Eso lo va a quitar Jesús o Yeshua cuando venga personalmente, cuando se ponga sobre el monte de los olivos, cuando la tierra Él afirme los pies, un gran terremoto que será tremendo. Bueno, ahí al mundo se le quitará las vendas que por siglos y siglos y siglos las ha tenido. Y ahí verán a Dios, al Dios hecho, ese ya no es hecho hombre, ese es Dios mismo en persona, ese es Yahweh, personificado, traído en la presencia de Yeshua HaMashiach, porque Él vendrá
para reinar la tierra por 1000 años, 1000 años. Por eso en el capítulo 7, que se da la visión a Daniel. Daniel ya había tenido una visión de revelación para Nabucodonosor. Él le había mostrado cómo serían los tiempos, los imperios. El más grande de todos fue Nabucodonosor. Aunque anteriormente había existido los egipcios, pero en ese momento cuando Daniel ve la visión, Dios le muestra que el más grande emperador, rey del mundo fue Nabucodonosor. Después vino el imperio medo-persa, después vinieron los griegos a través de Alejandro Magno. El imperio griego-persa fue a través de Darío, de Ciro y algunos otros reyes, hasta que aparece Alejandro Magno, el gobernante más joven de Grecia, que en 10 años gobernó todo el mundo. Fue tremendo su imperio, pero murió muy joven. Y después viene el imperio más terrible que ha tenido la tierra, que es el imperio romano. Pero en esta visión, en este sueño del capítulo 7 de Daniel, muestra cosas que van a pasar en el futuro. Y habla que hay algo que va a pasar. Va a pasar. Y que estamos nosotros, porque el analizar las escrituras nos trae un problema muy grave, porque muchas veces los tiempos exactos no los sabemos, pero sí observamos. Porque cuando los apóstoles dijeron, Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuándo se va a ordenar el reino de Israel? ¿Cuándo va a estar establecido Israel gobernando el mundo? Ellos querían saber cuándo Israel. No, eso ustedes no tienen que entrar en eso, porque esa potestad es de mi Padre. Ustedes van a ver cosas, señales. Bueno, la primera señal fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. Muchos de los apóstoles, algunos de los apóstoles la podían ver, casi nadie la vio. Seguramente el apóstol Juan, después los demás ya estaban todos muertos, la vieron. Ellos vieron esa parte. Por eso se decía, cuando todas estas cosas ocurran, huyan a los montes. Ahora, pero Jesús sigue diciendo muchas cosas más. Que habría señales, falsos profetas, peste, que este evangelio que él estaba proclamando, el reino de Dios, sería proclamado a todas las naciones, pero que este evangelio también iba a querer ser anulado, iba a querer ser quitado del medio, y aún su causa sería muy grave, porque por causa de él, la mayoría de sus seguidores, sus discípulos, iban a morir. Y eso desde hace 2000 años, esta fecha, está ocurriendo eso. Pero viene una gran contraofensiva del mismo orden mundial, del sistema político, religioso, económico, que va a querer hacer sacudir la iglesia del Señor. Pero a la iglesia, lamentablemente, no hay ningún poder en esta tierra que la pueda vencer. Porque la iglesia no es capitaneada por un ser humano común, como es la religión mundial, que es capitaneada por un hombre. No, la iglesia no la capitanea un hombre, la capitanea el poderoso Santo Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de entre los muertos. Él la va a capitanear, la va a llevar hasta el tiempo del fin. Ahora, ¿quiénes son aquellos que van a estar en la iglesia del tiempo del fin? Porque ya han muerto millones. Desde entonces hasta ahora, desde hace 2000 años hasta esta fecha, murieron millones de cristianos. Ya están allá esperando la redención de sus cuerpos, porque sus almas y sus espíritus están en los cielos. También millones de millones han muerto sin Cristo, porque no lo han reconocido. Están en el más allá. Sus cuerpos sí, murieron como todos, porque todos tenemos que morir igual.
todo. Por lo menos los que han muerto hasta el día de hoy. Porque hay una expectativa de que algunos no verán la muerte. Pero bueno, esos son los elegidos por Dios. Por eso dice que los apóstoles querían saber de la resurrección y una serie de cosas. Y no. Eso tiene su tiempo. Y esto es lo hermoso, hermanos queridos, cuando nosotros tenemos este evangelio de poder. Este evangelio que se le revela a la iglesia nada más, al cuerpo de Cristo. Por eso ves tanta ignorancia en los sistemas religiosos, en las sectas, en el sistema papal, tanta aberración a las escrituras, se equivocan por donde lo mire, el papa este, el papa el otro. Es impresionante, vos decís, ¿pero por qué? Porque Dios no abre los ojos, solamente le abre los ojos al pueblo del Señor, a los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque eso se considera la iglesia, pero no, la iglesia nació en el año 33 en Jerusalén. Pero como dijo el Señor, ir a Jerusalén y seréis investidos del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que la iglesia tampoco tiene una base firme en Jerusalén. No, hermano. Por eso se le dijo a los apóstoles. Por eso se permitió la persecución de la iglesia. Al poco tiempo, porque los apóstoles no querían abandonar Jerusalén. Pero a los apóstoles se les había dado la ordenanza de ir a todas las naciones de la tierra. Y cuando comienza la persecución, ahí se comienza el desmembramiento de los apóstoles, comienzan a irse para un lado, para el otro. Entonces la iglesia tampoco queda en Jerusalén. Se distribuye por el mundo, porque esto es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un lugar específico, aunque el Señor da un mandato a las 7 iglesias del Apocalipsis, que están todas ahí en Asia, ahí arriba, en Antioquía y Europa, ahí arriba, las 7 iglesias, a cada una le habla al espíritu de cada iglesia y le da una ordenanza. Ahora, esas iglesias hoy en día no existe ninguna casi, ninguna. ¿Por qué? Porque son todas, hoy están los musulmanes metidos ahí adentro, casi la mayoría de ellas. El sistema musulmán está, el Islam. Por eso que la iglesia está distribuida en el mundo. Es el cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde quiero llegar yo en esta mañana? Este evangelio eterno, así como fue anulado a las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, porque esas iglesias, esas casas de oraciones, con el tiempo perecieron. El evangelio no se guardó a pie firme. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano y después otros imperios fueron trayendo nuevas ideologías. Ya al unificarse en el año 330, lo que era el Imperio Romano con su idolatría, con su paganismo, con el Evangelio, se unificó el pensamiento de sincretismo, de ideales. El ideal número 1 era el Evangelio de salvación. Y el otro eran medios de que usaban los romanos como medio de comunicación para el pueblo, para adorar al pueblo, y tenían diferentes dioses. Por eso todos los dioses babilónicos, todos los dioses egipcios, todos los dioses de los imperios, ellos se unificaban a esos pensamientos. Pero el verdadero Dios es Jesucristo, a través de su iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Dice que esta palabra va a querer ser destruida. Mira, hay un pasaje que muchas veces no lo tomamos muy a la ligera. El primero que va, ya la iglesia lo hizo en el año 330, uniéndose al romanismo. Pero el pueblo judío en estos días
Se dice en la escritura que cuando hagan un tratado de paz y seguridad, que lo va a hacer el pueblo judío con los pueblos árabes, con sus primos hermanos, porque son de los lomos de Abraham. Los árabes son de los lomos de Abraham. Así que van a hacer un tratado para traer la paz y la tranquilidad. En el último tratado, porque se viene haciendo muchos tratados en estos años, muchos tratados, dice que van a hacer un tratado que van a hacer un tratado de violación. Van a violar el pacto sempiterno. Mira lo que dice acá. Dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada, a fuego en cautividad y en despojo. En su caída serán ayudados de pequeños socorros y muchos se juntarán con ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Acá está hablando cuando el pueblo judío haga un pacto con el anticristo, con el último gobernante mundial. El sistema religioso judío y el sistema político judío y económico judío hará un pacto con el anticristo. Dentro del pueblo judío habrá muchos que se van a levantar contra este pacto. Tú mira, ¿lo hará este hombre que está hoy gobernando? No lo sabemos. No se sabe. Pero sí Israel tiene un propósito, construir el templo. Está ansioso. A ellos no le importa más nada que hacer el templo. Y ellos venderían su propia alma por hacer el templo. Entonces el anticristo hará este pacto. Va a seducir a los violadores del pacto. ¿Quién viola el pacto? El mismo pueblo judío, el sistema del Sanedrín judío, que uno llamaría ahora, todos los que están ahora, que convergen ahora, gobernando religiosamente Israel y la política judía. Van a hacer un trato con la muerte. En el último tratado que se haga de paz, por eso dice, cuando las naciones digan paz y seguridad, vendrá sobre todo el mundo destrucción destructiva. Por eso dice la escritura en Isaías 28 que Israel va a hacer un pacto con la muerte. Será terrible. ¿Por qué con la muerte? ¿Quién es el autor de la muerte? Uno solo, Satán. Y al que Satán le entrega todo el poder y la autoridad para gobernar al mundo es al anticristo, al falso Mesías, al falso Cristo, que es de la línea judía, hermano. Un judío muy preparado, se dice que tiene una capacidad, una sabiduría, un conocimiento, un hombre entendido en la economía, y debe estar dentro del nuevo orden mundial, del mercado mundial. Ahí entre las naciones, te dice que del norte viene, así que de Alemania, por esos lados va a aparecer. Ahora, ¿qué es lo que va a tratar de hacer este hombre? Observen lo que dice acá la escritura, porque a Daniel se le da en el capítulo 7 que este personaje macabro, aunque aparentemente aparece como una apariencia de piedad tremenda, por eso dice que con lisonja va a engañar a los engañadores del pacto cuando firmen el trato, porque él les va a prometer el templo. Al judío lo único él no quiere otra cosa más que el templo. Él quiere el templo, porque dice que ahí ya se van a unir todas las naciones contentas que ya tienen el templo. Por eso está el pacto abránico entre los árabes, los sirios y otras religiones con los judíos. Es un pacto satánico.
que a los judíos los va a llevar a la muerte. Ahora observen lo que dice acá en el capítulo 7:25 de Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempos y medio tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Cuando él tome el gobierno del mundo, el anticristo, porque se le va a conceder el gobierno del mundo, dice que los 10 reyes más poderosos de la tierra, en ese momento que están gobernando la tierra, porque ha acontecido en esos días un evento tremendo. El caos va a ir aumentando de ahora en adelante. La persecución sobre la iglesia va a ir aumentando, porque la iglesia va a sacar toda la artillería pesada, porque Dios la va a renovar, le va a dar una autoridad, un poder contra todas las fuerzas del mal que gobiernan el mundo, político, económico, religioso, la misma sociedad en sí. Se sentirá asombrada cuando la iglesia comience a hablar en los 4 puntos del mundo cardinal, en todo el mundo. El sistema se va a querer levantar. ¿Pero por qué? Porque el Señor, en medio de toda esa proclamación del Evangelio y en medio de la persecución de la iglesia, porque la iglesia va a invadir todo el mundo, Dios se lleva a la iglesia. Porque la iglesia está siendo perseguida y muchos van a estar muriendo por su causa, pero sus almas y su espíritu a los cielos. Entonces el sistema va a perseguir. Pero dice que, acá dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Dice que se va a levantar este personaje contra Dios. ¿Por qué? Porque Él se considera Dios. Y las naciones dice que lo van a admirar. Dice que todo se está preparando ya. El sistema religioso ya está preparando todo para la adoración a Él. Y dice que a la gente se le va a hacer un implante. Se le va a poner en la mano derecha o en la mano o en la cabeza, en la frente, para que todo el sistema sea gobernado, no por voluntad propia, sino que sus voluntades ya están cedidas. Ahí tendrán todo el control de la vida ellos. Y el sistema controlará la vida del ser humano sobre la faz de la tierra. Esto nadie lo quiere predicar, pero así es, hermano querida y hermano y amigo que me estás escuchando. Ahí estaba mirando que la nación